recomiendo enormemente para cualquier persona que esté tanto orientada al mundo ya, digamos, ambiental como a un mundo, digamos, más de televisión, que es, digamos, un poco el perfil mío, que el máster en seguimiento y evaluación ambiental en espacios marinos y costeros que se imparte aquí en las instalaciones del campus de Gandía, yo creo que es muy interesante porque no se centra solamente en lo que puede pensar un poco al principio la gente a un ambiente más biológico, químico, de estudio de especies animales, sino que también te abre mucho lo que es el abanico a nuevas tecnologías y a la aplicación de ellas al estudio y de la evolución y el impacto que pueden tener diferentes recursos y en diferentes ambientes en las zonas costeras y marítimas, que es un poco la zona en que nos encontramos. Yo creo que, ya te digo, cuando se engloban en ese eslogan o en ese título de zonas marítimas y costeras, pues se engloban tanto marjales, ríos, costas y toda la fauna y flora que en ella habita. Y ya digo, es un campo muy abierto en el que, ya te digo, yo de alguna manera estoy metido en lo que es la parte de la aplicación de los drones y el vuelo de los drones en zonas muy concretas, sobre todo el régimen fluvial, tanto en geomorfología como estudio de vegetación, tipos y estado de vegetación riparia.